Gloria a ti. Gloria a Dios. Salude a su hermano, ¿cómo está? Puede sentarse, salude a ese hermano, salude a su hermano. El hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. Qué bueno que estás aquí hoy. Tome asiento, tome su lugar. Gracias, hermano. Te bendiga, bienvenido. Tome su lugar, vamos a orar, vamos a orar. Ya está listo, vamos a orar. Dile, Padre, gracias porque me permites estar aquí hoy. Dele gracias a Dios, dile gracias porque me permites estar aquí hoy. Sé que tú me trajiste a este lugar y sé que algo que yo no entiendo cómo, que ya tal vez no lo pueda ver, pero sé que algo vas a hacer. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? A mí me maravilla Dios. Me maravilla Dios porque cuando yo me paro aquí, yo no sé todo lo que Él va a hacer. Preparo una palabra, sigo orando allá atrás y hasta allá me revela lo que Él quiere hacer muchas veces. Y sabe, la predicación, no sé en otro lugar, pero aquí en Pan de Vida, la predicación no es ni siquiera la tercera dimensión, es la cuarta dimensión de Dios la que se abre, que es la dimensión del Espíritu. Y uno empieza a predicar y los cielos se empiezan a abrir. Y llega un momento al terminar en la administración donde la dimensión del Espíritu está operando. Y no es lo que usted ve, sino lo que Dios está haciendo y construyendo. Las puertas que está abriendo y lo que Él empieza a desbaratar y a crear. Hoy es un día en que Dios quiere hacer algo y que usted salga con algo establecido de Dios diferente cuando se vaya de este lugar. Y yo me gozo por los que están aquí hoy, porque sé que los trajo Dios para eso. Y me di cuenta hasta que llegué a este lugar, hasta que salí, subo aquí, lo que Él quiere hacer. Dice la Escritura en lo que Pablo escribió a los Corintios, dice la Biblia, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, está hablando de Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay una cadena de televisión, creo que es HBO, la que se dedicó a hacer series de la Biblia. Y también llevaron Hijo de Dios al cine. Fue un éxito mundial y me llamaba la atención cómo ellos visualizaron cuando Dios crea a Adán, porque se ve como un hombre del lodo se empieza a levantar, todo embarrado de lodo, pero cobra vida de la tierra. Y el Señor Jesucristo se levantó, pero de la tumba. El primer hombre fue un fracaso como proyecto porque terminó en ruina, terminó en dolor, terminó en muerte, terminó en pecado, en destrucción. Pero el segundo hombre le pone fin a todo eso porque él sorbe la muerte, la absorbe. La muerte no tiene poder contra él. Jesucristo se levantó de la tumba un día como hoy. Y es el fin del dolor porque ya no tiene en su cuerpo muchas de las cosas que vivió. Sí tiene las marcas que atestiguan que es el fin de la pobreza porque las espinas dejaron su marca. El fin de la enfermedad porque ahí está esa llaga.
El fin de la pérdida de autoridad, porque en sus pies están las marcas. El fin de los problemas familiares o matrimoniales, porque tiene una marca en el costado. Y el fin de la falta de productividad o de unción, porque tiene marcas en sus manos. El fin de todo lo que le ocurrió al primer Adán es Cristo. Pero el inicio de lo que vive esta nueva raza es Cristo también. Por eso sé que Dios hoy va a construir cosas en tu vida, porque tú estás en Cristo. Dios es un Dios que construye y destruye. Y Dios es un Dios que sabe mucho de hacer casas. La casa favorita de Dios es Cristo. La Biblia dice que Jesús es un edificio. A lo mejor tú no lo has visualizado así, pero Cristo es un edificio hecho de piedras vivas. La Biblia dice que el Padre estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. El Padre mismo estaba en la cruz con Cristo, no afuera, sino adentro. Por eso Cristo dijo que el que entrare por esa puerta entrará y saldrá y hallará pastos, porque dentro de Jesús estaba el Padre. Es el único lugar donde el Padre ha sido completamente pleno, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y le tengo que explicar todo esto para que usted saque provecho del mensaje. Se llama la sombra del Omnipotente. Éxodo 31:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Aquí aparecen dos personajes, Bezalel y Aholiab, que Dios los llama y que dice, les di el Espíritu para que ellos sepan inventar diseños. No solamente los inventaban, sino les dio la capacidad de enseñarlo a los demás. La Biblia pone los nombres de las personas que le hicieron su casa a Dios. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Estos hombres no solamente se imaginaban el diseño, sino que lo podían dibujar y además lo podían enseñar a otro. Le decían, mira, lo tienes que hacer así. El Espíritu Santo estaba sobre ellos de una forma creativa, porque Dios tenía el intento de hacer una casa para estar entre el pueblo de Israel. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Y eran un santuario para mí, que habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios mandó a Moisés a que tomara ofrenda del pueblo. Moisés tuvo una visión que él pudo describir de cómo era el templo en el cielo, y le llamaron a estos dos hombres y se pusieron a crear. Ahora bien, ¿era necesario el tabernáculo? Porque la Biblia manifiesta que no. No era la opción de Dios que el hombre tuviera que entrar a una tienda y después entrar a otra tienda y después que hubiera un velo y detrás estar Dios. Él esperaba una relación que estuviera más cercana. Cuando el pueblo sale de Egipto, pasan 50 días hasta que llegan al Sinaí. De hecho, para el judío el Pentecostés es eso. Es el día en que ellos se encuentran con Dios en el Sinaí. Por eso usted ve el simbolismo con que en el nuevo monte de Dios, que es la iglesia, que ayer era el fuego de Dios.
porque ese día el monte se llenó de fuego también. Y Dios le dijo esto al pueblo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque el día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Así como pasó en Pentecostés, que descendió el fuego, era lo que iba a pasar con ellos. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceiteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ese era el plan de Dios. Los voy a reunir, que se limpien, al tercer día, todos peinaditos que vengan, y cuando hagan quiere decir que yo ya llegué, que suban y me conozcan. No había tabernáculo, no había templo, no había nada. Sigo leyendo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. ¿Qué tenían que hacer? Subir, porque ya era el momento en el cual les tocaba conocer a Dios. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Jehová y se detuvieron al pie del monte. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque en el perfecto amor no hay temor. Pero el que teme piensa que viene sobre el castigo. La conciencia de ellos, el temor de ellos de encontrarse con Dios, dijeron: aquí nos subimos. Entonces el deseo de Dios de tener una relación íntima con el pueblo no se pudo concretar. Fue entonces que Dios se metió en un templo. El templo le provee un lugar al hombre para esconderse de Dios. Porque la religión siempre es el mejor lugar para escondernos de Dios. Yo puedo estar predicando aquí sin haber tenido comunión con Él. Usted puede venir a la iglesia y servir a Dios sin relacionarse con Dios. Fue después que Él les dijo: háganme una casa, pues entonces. Pero lo que pasó después demuestra que al ser humano le incomoda relacionarse con un Dios vivo. Le es más fácil relacionarse con una imagen. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, porque sabían que la Trinidad no era solamente uno. Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense cómo ellos dependían de Moisés. No podían relacionarse a solas con Dios. Dependían que Moisés fuera el que los guiara. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Tenían ganas. Con Dios no pasó eso. Madrugaron, ofrecieron holocaustos, gastaron porque se desprendieron del oro que tenían, presentaron ofrendas, se sentó el pueblo a beber, a comer y a regocijarse. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. Estaban todos danzando. Ahí estaba Jehová, nada más que era un Jehová que ellos controlaban. Era un Dios portátil, que se ajustaba a sus tiempos. Pero estaban felices. Y a su esposa se le acostó. Todos danzando, estaban contentos. Estaba un Jehová que no era. Y eso demuestra que al ser humano relacionarse con un Dios vivo que tiene voluntad, que manda, que tiene sabiduría y conocimiento, no le es sencillo. Entonces, por causa de esto, por causa del miedo que tenían, no se relacionaron con Dios, sino con Moisés y Moisés con Dios. Ellos se perdieron conocer a Dios.
Dice el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ellos conocían al Dios que mandó las ranas, conocían al Dios que volvió el agua en sangre, conocían al Dios de la Pascua, pero no sabían ser amigos de Él. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, lo llamó el tabernáculo de reunión. Oiga, y toda la gente cuando querían saber algo de Dios, tenían que esperar a Moisés. Y cuando Moisés pasaba, toda la gente salía. Dios de lejos. Y fíjese lo que pasaba. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios quería estar, primero Dios quería estar así, cara a cara con ellos. Ellos dijeron, tenemos miedo. Bueno, háganme el santuario. Luego quería tener el santuario en casa alrededor de ellos. No, eres demasiado vivo. Entonces lo sacaron del pueblo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. No veían a Dios. No quisieron ver a Dios. No quisieron conocer a Dios. Veían a Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía, hola, ¿cómo estás? Bien. Estaban a la puerta los dos platicando. Y esta chiva de atrás, ¿para qué la construimos? Pues para ellos, pero no la necesitamos. Si hubiera sido necesario, Moisés le hubiera dado otro uso al tabernáculo. Pero hablaban a la puerta, señal de que eran amigos. Esa era la intención de Dios desde el principio. Si no, él hubiera hecho a Adán y Eva y la casa de Dios un tabernáculo sin relacionarse con ellos. Y dice la Biblia que Jehová Dios salía a pasear al aire del día. Cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? El deseo de Dios siempre es tener una relación estrecha y cara a cara con el hombre. Porque es mejor que te aclares tus dudas Él. Que conozcas quién es Él, conozcas sus caminos, no solamente sus milagros. Hay gente que se equivoca nada más pidiéndole un milagro a Dios sin quererlo conocer a Él como persona. Y Dios es alguien que piensa, que habla, que siente, que tiene gustos o preferencias. Y su deseo hoy es que salgas viviendo con Él al nivel de vida que Dios quiere tener contigo. Hay una enseñanza, hermano, a través de Bezalel y Aholiab, cuando tú ves el nombre de cada uno de ellos. Porque Bezalel quiere decir en la sombra o protección de Dios. En la sombra o protección de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y Aholiab quiere decir en la casa del Padre. Quiere decir que cuando yo le edifico casa a Dios, su sombra me protege también a mí. Quiere decir que cuando yo me preocupo porque Dios viva conmigo, soy beneficiado de la sombra del Omnipotente. Quiere decir que primero tengo que ser su hijo, pero el deseo de Él es vivir como un padre conmigo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos han leído esto? Se lo saben, ¿verdad? Y cuando tienen miedo de algo lo recitan. Pero es mejor que construyas la casa para Dios, para que su sombra esté alrededor tuyo, porque Él llamó a estos hombres, construyanme casa. Al construir la casa, la sombra de Dios te cubre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Que irán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Porque tú lo puedes recitar 10 veces, 20 veces porque estás lleno de miedo. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por su habitación. No sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es una promesa, pero hay que levantar su casa. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es un salmo muy conocido, muy recitado, pero constrúyale un lugar a Dios. Constrúyaselo. Vamos a ver qué necesita usted para que Dios tenga casa contigo. Dice la Biblia, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y libró allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Hay gente que tiene miedo de lo que pase si vive cerca de Dios. Oye el sonido de trompeta y dice, yo no me acerco. Mantiene una distancia porque teme que su vida tal vez no sea tan limpia, y si se mete más a buscar a Dios algo le pase. Y aquí David, por la santidad de Dios, hubo un joven llamado Usa que el arca tropezaba y la tomó. Sin ser levita, de los 3 hijos que tuvo Leví, había una rama que le tocaba llevar el arca. Y al instante cayó muerto. Y David dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Estoy loco. Dios es mortal. Dios es terrible. Que se quede en la iglesia. Cada domingo lo voy a ver. Que se quede en casa del de la célula. Pero no, llega a venir aquí. Me desordena la porcelana. Y otras cosas que hay ahí. Entonces dice uno, no, de lejitos. Yo conozco a alguien, en serio, conozco a alguien que le pide a su esposa que no ore por él. Ya no ores por mí. Cada vez que te pones a buscar a Dios algo me pasa. Mantienen una distancia de vida razonable. Me meto pero no tanto, no sea que me caiga la voladora. ¿No? Así como en las luchas estabas viendo y venía la patada voladora y no la viste. Pues, o sea, me fijo antes de que me pase algo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Obed quiere decir siervo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fíjese este pobre señor, yo no sé. Oiga, tocaron a la puerta. ¿Quién es? Pues te traemos a Dios. No sabemos qué hacer con él. Todo nos lo desordena. Mira, ya hay un muerto. Y brum, ya de repente vinieron y el arca ahí está. Sale, manito. Shh, vámonos, que se muera él. Y este varón, sin ser, recibió a Dios en su casa. No le quedaba de otra, no lo podía sacar. ¿Y sabe qué pasó? La sombra del Omnipotente empezó a crear lo que hay donde vive Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido. O sea, se veía, hermano, paso y ¿por qué tiene tanto ganado? Y mira qué guapas se pusieron sus hijas, y mira cómo dejó de pelear con su mujer, y mira, ya creció, fructificó, mira el tamaño. Oye, aquí pasa algo. La gente tiene que ver cuando Dios está ahí.
que tiene que notar que estás bendecido, bendecida, no porque hiciste algo más que recibirlo y tenerlo ahí. ¿Qué ciencia hay en abrirle tu casa? Solamente que no tengas temor. Si tienes temor, ¿qué es? Que algo malo andas haciendo. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Requisito número 1 para crearle casa a Dios es que te goces de que llegue Dios a tu casa. Hay gozo donde Dios está. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay mucha gente que recita este versículo, pero no lo vive. No, la bendición me la busco yo. No, la bendición te la da Dios. Y donde Dios te bendice, la tristeza no está ahí. Es por algo, por Él. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y David danzaba. Cuando van a la raíz de las palabras, yo he leído que dicen que David brincaba como un tackle de fútbol americano. Se veía tosco, era un hombre fuerte. Iba con un vestido de lino que no le tocaba usar al rey, sino era para levitas. Él no era levita. Pero él atraía la atención de Dios, iba danzando y daba vueltas sudado, como si fuera un ser grotesco dando brincos. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Volvió luego David para bendecir su casa. Su viejita. Ahora sí, Dios vive con nosotros. Venía contento. Y abre la puerta. Mira cómo te has puesto como una criada. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo como se descubre sin decoro un cualquiera. Note, hermano, porque esta es una enseñanza. Si usted quiere que Dios viva y su sombra a su alrededor, la amargura puede dejarte sin disfrutar el que Dios llegue. Porque David no le había hecho nada a esa muchacha, había sido su papá, que estaba endemoniado. Y ella no pudo percibir entre su ardor, su ira, su dolor y Dios, porque Dios no le había hecho nada a ella. Ella no pudo ver a alguien del tamaño de Dios para ver una herida del pasado y enfocarse en David. ¿Y sabe qué le acarrió? Que fue estéril toda su vida. Así que por eso, si usted quiere que la sombra del Omnipotente esté ahí, tiene que tener gozo y alegría y dejar atrás el pasado. No pueden estar de luto los que tienen al esposo. Si llega el Señor a tu casa es gozo. No puedes vivir en la lágrima y en la amargura, ni nada por el estilo, o esa bendición no se activa, hermano. Todo Israel tenía gozo, tenía una torta de pasas, David le había dado de comer al pueblo, habían ido a danzar, a participar, Dios llegó a su casa y la única que no lo disfrutó fue esta muchacha. Así que sepa dejar el pasado donde pertenece, que es en el pasado. Y algo que ya no está aquí, sépalo dejar atrás. Gócese. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si tú quieres que Dios esté ahí, Dios está donde está el gozo del Señor. Así es como se le hace casa. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, el corazón de los quebrantados. Dios ve tu humildad, tu gozo. Ese Señor pasa, ¿no? Como Cornelio cuando le llevaron el evangelio y cayó el Espíritu Santo en su casa.
como el celador de Filipos, que también le puso una mesa a Pablo y lo recibió en su casa. Si Dios llega a su casa, no lo vea con miedo. Si Dios llega a su casa, deje la amargura atrás. Si Dios llega a tu casa, velo con gozo. Que haya gozo ahí. Segundo, tiene que haber alabanza, hermano. Alabanza. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Fíjese, hermano. Si usted le dieran a escoger entre un hotel 5 estrellas y una tienda, probablemente diga, no, dame el hotel 5 estrellas. Dios tenía un lugar preparado para él y David no tenía ese lugar. Únicamente tenía un lugar donde había tela alrededor. Pero le dio algo a Dios que es mejor que el hotel 5 estrellas. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo exentos de otro servicio, porque de día y de noche, o sea, de día y de noche había gente cantando alabanzas ahí. Había turnos, pero de día y de noche. Hay gente que me dice, hermano, en mi casa se aparece el chapulín colorado y el otro también. Y pones alabanzas, a ver, déjeme pensar, no me digas, no pones. ¿Pone usted alabanzas en su casa? ¿Pone alabanzas en su auto, en su negocio? Ponga un ambiente para Dios. Ponga un ambiente para su sombra. Y si no tiene alabanzas, consiga alabanzas. No va a llegar el diablo a estar oyendo eso. Es más fácil que se vaya. Usted, gracias a Dios, vive en una época donde en una cosita así, una USB, puede poner miles de alabanzas. Y ahí la tiene. Nosotros salimos luego de su casa y dejamos que esté la alabanza. Regresamos y sigue la alabanza. A veces están los vecinos un poco sulfúricos y ponemos la alabanza. A veces está en la noche la alabanza y el ambiente se limpia, hermano. Sí, porque Dios habita en medio de la alabanza, según el Salmo 22. Y dejó allí delante del arca del pacto a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Así que ponga alabanza. Es el ambiente del cielo. Las quejas es el ambiente del infierno. En el infierno todo el mundo está, ¡ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Se siente mal, está enfermo, ponga alabanzas. No tiene dinero, se preocupa, ponga alabanzas. Hay mucho pleito en casa y el marido y todo, ponga alabanzas. El premio que trae se le va a ir. Lo que lo mueve a pelear. Cree el ambiente de Dios. Créele la sombra, traiga la sombra de lo impotente sobre su vida. Otro importante lugar es la palabra. Dele lugar a la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 91, escudo y adarga es su verdad. La palabra es importante para Dios. Tiene que estar. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y sí, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esto lo dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Haga el altar familiar. Dedíquele tiempo a estar con sus hijos y su esposa y leer un versículo, meditar sobre un capítulo. Ponga a sus niños a leer. Como dicen, no es una labor solamente de las maestras de aquí. Dele espacio a la palabra de Dios. Hínquese con ellos, enséñelos a orar, enséñelos a levantar sus manos sin pena. Queremos que las cosas se den y Dios esté ahí solamente porque sí.
Créele el ambiente al Dios del cielo para que habite a su alrededor. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las trataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es llena de gozo cuando hay un servicio de niños. Yo estuve un tiempo en el ministerio de niños. Me tocó ser líder de niños también. Y te llena de gozo cuando empiezas un mensaje y el niño te dice, ya me sé esa historia. Señal de que han hecho su trabajo. En la casa de ustedes, mi esposa los pone a memorizar versículos. A ver, ahora me lo dices tú. Estudian un pasaje, a ver, explícamelo, qué es lo que entiendes. Y luego va el otro, a ver, ahora da tu opinión tú. Y leen la Biblia. Algunos pueden más rápido, otros menos. Pero tienes que introducir a tus hijos en lo que hace que Dios esté pegado a sus vidas. Porque algún día tú te vas a ir. Y ellas son como saetas que lanzas al futuro. Pero tienen que dar en el blanco de Dios. Son herencia de Jehová. Pecado quiere decir no dar en el blanco. Tus hijos son como saetas de manos del valiente, pero tienes que prepararlos para la vida. Y el mejor cimiento para sus vidas es la palabra de Dios. Entonces, gócese de que Dios va a su casa, llene su casa de alabanza, llene su casa de la palabra y por último, ame a los que le rodean. Dice, y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Cada piedra del altar es diferente. Ve a su hermano que tiene por ahí. Dile, hermano, dígaselo, hermano, gracias a Dios, no eres como yo. ¡Qué bueno! Oiga, dos como usted en una iglesia, paso mecha, hermano. Dile, gracias a Dios, no eres como yo. Y usted dígale, gracias a Dios, no soy como tú. Somos diferentes, gloria a Cristo, no somos iguales. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Donde hay piedras vivas, hay coyunturas entre unas y otras. Donde hay piedras vivas, cada una tiene su actividad en el cuerpo. Y su actividad provoca ayuda entre unos y otros. Eso se llama amor. Y es como el cuerpo recibe su crecimiento. ¿Eres sufrido o sufrida con tu esposo? En un rango de tolerancia, ¿cuánto le aguanta a su esposo? ¿Eres sufrido o sufrida con tu esposa? Es que no le encuentro la combinación, hermano. ¿Cuánto? ¿Cuánto soportas a tus padres? ¿Cuánto soportas a tus hijos? Ya quiero que se crezcan para que... Ahí tienes para el camión. Ush. Envíelos al mundo, pero bien educados. No les cree problemas a la sociedad. Envíelos sanitos y libres. ¿Cuánto toleras a tu hermano? A ver, voltéalo a ver. Ponle cara de tolerancia. Así. ¿Cuánto lo tolera? ¿Cuánto involucra su corazón o solo piensa en que no lo lastimen? Porque pensar en que no te lastimen es salirte del juego de amar. En el amor se sufre.
En el amor se sufre porque permaneces fiel como Dios, aunque la persona sea como es. Qué fácil sería tener iglesias de uno. Vamos a hacer una convención, nos reunimos dos. Tu iglesia y la mía. ¿No? No, usted tiene que tener un amor como el de Dios para que Dios viva en ese lugar, para que Dios esté ahí. Cuando tú construyes la casa de Dios, que no es otra que Cristo, tiene que haber alrededor de tu vida cosas que ocurren dentro de Cristo. El Señor Jesucristo está en el trono, es un vencedor, está resucitado, no fue vencido por las cosas que nos pueden estar agobiando, no fue vencido por la enfermedad, ni por la muerte, ni por la tristeza, ni por la ruina, ni por la pobreza, ni por la traición. Jesucristo es un vencedor de vencedores porque está vivo, no guarda amargura, ni rencor, ni enojo. Él está sentado en el trono y yo soy parte, piedra viva de ese templo, y algo está ocurriendo adentro, yo lo quiero. Algo ocurre dentro de Jesús y yo tengo que estar lleno de esa vida de resurrección que tiene Jesucristo. Y dentro de Jesucristo hay una comunión íntima con el Padre, sin velo ya, como la que Dios quiso tener con Moisés. Compartimos el mismo espíritu y soy parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No hay nada que Él no me revele porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Tengo una intimidad con Dios. Eso es algo que Dios va a empezar a construir en ti. Algo espiritual que va a empezar a fluir en ti. Usted no viene solamente a oír, viene a ser transformado. Porque hay imparticiones y cosas que el Espíritu Santo hace cuando usted está aquí. Hay algo que Dios está haciendo ya aquí. Y dentro de Jesús hay gozo, hay una dicha plena. Y dentro de Jesús hay amor. Y dentro de Jesús hay alabanza. Hay una alegría. Hay algo que tiene que permear hacia tu vida. ¿Por qué? Porque vas a salir de aquí. Y esa victoria y esa abundancia donde está la sombra del omnipotente se tienen que ver. Pero hoy tu mente tiene que despertar a que no seas religioso ni religiosa, sino que lo que ocurre en el cristiano ocurre dentro del cristiano. Lo que ocurre en el cristiano ocurre dentro del cristiano. Lo que ocurre en el cristiano ocurre en la parte espiritual que no se ve. No solamente se entera de verdades espirituales, sino que se transforma en ellas y las vive. Realmente tiene gozo, realmente tiene amor, realmente tiene vida, realmente tiene paz, realmente el omnipotente le rodea y se funde con él porque está en Jesucristo. Y a lo mejor tú no entiendes lo que te estoy diciendo, pero es real. Así que hoy va a haber una administración donde el Señor Jesucristo, resucitado de los muertos y con el poder que hay en Él, va a estructurarte como piedra viva de su templo. A lo mejor usted no entiende la magnitud de esto, pero va a estructurarte como piedra viva de su templo. Y como piedra viva de su templo, las cosas que te digo que hay en la casa de Dios se van a activar en ti. Leo. Esto lo leí allá atrás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál me falta? Ninguna, te dio todas. ¿Cuáles son esas bendiciones, Padre? Usted va a contar conmigo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, yo soy santo y sin mancha delante de Él. Sigo leyendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo soy un hijo de Dios, adoptado y aceptado.
Sigo leyendo, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo, yo soy para alabanza de la gloria de Dios. Sigo leyendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Diga conmigo, yo soy perdonado de todos mis pecados en Cristo Jesús, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Diga conmigo, yo tengo sabiduría e inteligencia de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. Diga conmigo, yo tengo herencia de parte de Dios. Sigo leyendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Diga, yo tengo el Espíritu Santo en mí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Póngase de pie. Y ahorita viene la parte de la impartición. Si quiere pasar al altar bien, si se quiere caer ahí bien, solamente crea y levante sus manos. Pásele, si quiere pasar, pase. Levante sus manos. Hay marcas en Jesús. Hay una marca en sus manos, en cada mano. Él tiene los orificios. Legalmente es destruida toda tu falta de unción. Legalmente es destruida toda tu falta de productividad con esas manos marcadas. Él tiene marcas en su frente. Legalmente es destruida la pobreza porque esas marcas siguen ahí. Él tiene marcado el costado. La lanza entró ahí. Legalmente cualquier problema con tu familia, con tu esposa, matrimonial, familiar, no tiene derecho a estar en tu vida. Él tiene marcado ambos pies. Legalmente tu autoridad te es devuelta. Lo que pisa la planta de tus pies es legalmente tuyo. Y hay una marca en su espalda. Legalmente la enfermedad es un intruso. Porque una cosa es Adán, del cual tuvimos imagen, que se levantó de la tierra, y otra cosa es el que se levantó de la tumba. Y de él formas parte como templo. Aquí están piedras vivas con manos levantadas. Espíritu Santo, activa en esta hora, Señor, lo que hay en el cuerpo de Jesús en ellos. Activa ese gozo, Padre, esa tristeza, esa amargura como la de Mical. Pídele perdón a Dios y entrégaselo. Dios, no me voy a perder tu visitación por cosas del pasado, dile a Dios. No importa lo que hizo Saúl, no importa lo que hizo David, no importa. No voy a ser estéril por amargura. En el nombre de Jesús, Señor, pon amor conforme fluye en cada coyuntura del cuerpo. Pon alabanza, Padre Celestial. Pon el gozo en el corazón, Padre mío. Pon alabanza y gozo en tu pueblo, Señor. Y establece tu palabra en ellos. Ábreles el entendimiento. Ábreles el entendimiento, Señor. Te pedimos perdón por cualquier pecado, pero hoy invitamos a la sombra del Omnipotente a habitar entre nosotros, Señor. A morar alrededor. Espíritu Santo, en esta hora, crea y establece lo que tú viniste y los trajiste a hacer. Crea, Señor, ese ambiente celestial en sus vidas. Crea, Padre Celestial, esa casa nueva, ese edificio, Señor, no hecho de manos, tremendo, que es el cuerpo de Cristo. Y sabes, hermano, no te espantes porque viejas estructuras son removidas
y Dios empieza a crear algo que es completamente nuevo. Señor, te damos gracias, amado Espíritu Santo, sabiendo que tú empezaste a obrar y operar, y por el nombre de Jesús es activado este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es un tiempo nuevo. No más el viejo Adán, andaremos como el nuevo. Vida de resurrección para ti, victoria de la cruz sobre el sepulcro, vida sobre ti, vida sobre ti. A eso te trajo el Espíritu Santo hoy, a llenar de gloria a Jesús. Tu palabra dice, Señor, que seremos para alabanza de la gloria de tu gracia. En Obed-Edom, porque llegó el arca, Señor, se vio. Hoy, Padre, algo más grande. Estamos fundidos con Cristo. Que se vea, Padre Celestial, esa vida de resurrección que empieza a operar en cada uno. Dígale a Dios, Señor, yo lo creo, yo lo tomo, yo lo creo. Esa vida de resurrección se activa en mí. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias. No olvides la muerte. Dígale a todo lo que tenga muerte en su vida, no tienes parte más en mí. Te echo fuera de mí. El sepulcro fue vencido. Todo lo que atormentó a Adán no lo recibo. Forma parte de lo pasado. Hoy estoy en Jesús. Es algo nuevo. Cambia mis pensamientos. Cambia mi corazón. Cambia mi ropaje. Pero es una vida nueva, distinta, de victoria, de gozo, de alabanza, de fuerza, Señor, para vivir y vencer. Te alabamos en el nombre de Jesús.